Hola a todos y todas. Esta es la ayudantía de limitaciones ventilatorias restrictivas, que más que todo, más que limitaciones ventilatorias restrictivas, va a tocar un poco de alteraciones ventilatorias en general, limitaciones ventilatorias restrictivas y también un poco de enfermedades vasculares del pulmón. Va a haber otra ayudantía de limitaciones ventilatorias obstructivas, que va a estar a cargo de otra compañera. Así que, bueno, yo soy Manuel González de quinto año y la ayudantía consiste de cuatro preguntas que idealmente, cuando lea el enunciado, voy a dar un par de segundos para que lo piensen, lo analicen, si quieren pausan el video, para que puedan contestarla y después vamos a ver cuál es la correcta y por qué. Ya, empecemos. Pregunta uno. Paciente de 20 años es traída al servicio de urgencia por compromiso de conciencia. Su familia refiere que la encontraron en el suelo de su pieza con cajas vacías de fármacos en su cama. Cuando se les pregunta el nombre de los fármacos, no los recuerdan. Al examen físico destaca presión arterial 90,60, frecuencia respiratoria de 6 y miosis, o sea, contracción pupilar. Respecto a este caso, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? A. Lo más probable esté cursando con hipercapnia y aumento del pH sanguíneo. B. La etiología más probable del cuadro es un trauma cervical alto por una caída. C. La gasometría arterial sería útil para evaluar la ventilación alveolar de la paciente. D. Una relación de tiempo inspiratorio sobre tiempo respiratorio total menor a 0,4 orientaría a fatiga de músculos respiratorios. Un par de segundos para que la piensen. Ya. La correcta es la C. La gasometría arterial sería útil para evaluar la ventilación alveolar de la paciente. La A no es correcta porque si bien hay una hipercapnia, o sea, un aumento de la presión arterial de dióxido de carbono, porque la paciente tiene o sea, está muy bradipneica, o sea, está hipoventilando, lo que pasaría con el pH sería una disminución, o sea, habría una acidosis respiratoria por hipercapnia secundaria hipoventilación. Vamos a ver después por qué. B es incorrecta porque la etiología más probable, bien sugerente del cuadro, es una intoxicación por opioides. Ahora, este es como un cuadro característico de intoxicación por opioides con hipotensión, bradipnea y miosis. También puede ser otro fármaco, barbitúricos, puede haber más de algún fármaco involucrado, pero en este caso lo más probable es una intoxicación por opioides. Y si bien el trauma cervical alto es una causa de hipoventilación, en este caso es muy poco probable. Y D es incorrecta porque la relación de tiempo inspiratorio sobre tiempo total que orienta a fatiga de músculo respiratorio es mayor a 0,4, no menor a 0,4. Ahora, este caso es muy poco sugerente de fatiga de músculo respiratorio, pero les puse esta opción como excusa para hablar un poco de ese tema. Ya. Hablemos un poco de ventilación alveolar. Aquí está la fórmula que define la ventilación alveolar, que es el volumen corriente, que es el volumen de aire que, por decirlo así, ocupa la vía respiratoria en un ciclo respiratorio, ¿ya? O sea, el aire que inspiramos y expiramos, ese es el volumen corriente, que generalmente es 0,5 litros. Eso se le resta el volumen de espacio muerto, que generalmente son 150 mililitros, que el espacio muerto es toda la parte de la vía aérea que no participa en el intercambio gaseoso. O sea, toda la vía aérea que no son los alveolos, porque en los alveolos es donde ocurre el intercambio gaseoso. ¿Ya? Entonces, el volumen de aire que ocupa toda esa vía aérea que no participa en el intercambio gaseoso es el volumen del espacio muerto. Que la ventilación alveolar, como ocurre en los alveolos, como lo dice su nombre, lo que nos importa es el volumen de los alveolos. Entonces, el volumen corriente menos el volumen del espacio muerto es el volumen alveolar, ¿ya? Y eso se le multiplica a la frecuencia respiratoria, que normalmente es entre 12 y 18 respiraciones por minuto. Esa es como la eupnea, ¿ya? Entonces, las alteraciones de la ventilación alveolar muy rara vez es por alteración del volumen del espacio muerto. Ya, eso son ocasiones muy excepcionales y específicas. Así que lo más importante son alteraciones del volumen corriente y la frecuencia respiratoria. Esas alteraciones son estas. Del volumen corriente tenemos la hipopnea y la hiperpnea, que nos hablan de la amplitud de la respiración, básicamente. Porque al final, si es una respiración profunda, amplia, vamos a inspirar más aire y el volumen corriente va a ser mayor. Y si es eso, hiperpnea, es una respiración superficial, poco profunda, poco amplia, estamos inspirando muy poco aire, entonces va a haber una disminución del volumen corriente y eso sería la hipopnea, ¿ya? Entonces esto habla de la amplitud de la respiración, básicamente, como clínicamente. Y la frecuencia respiratoria, que
la cantidad de ciclos respiratorios por minuto, que lo normal, como dije, son entre 12 y 18. Si tenemos más de 18 es taquipnea. Si tenemos menos de 12 es bradipnea, y si tenemos cero, o sea, la persona no está respirando, es apnea. ¿Ya? Y eupnea es lo normal, entre 12 y 18. Y existe otra entidad que es la polipnea, que habla de una hiperpnea con una taquipnea, o sea, una respiración amplia, profunda y, o sea, con varias respiraciones por minuto, más de 18. Y eso es la polipnea, que es típica de la respiración de Kussmaul, que la vimos en cetoacidosis diabética, cuando vimos diabetes, que es eso, es una respiración amplia y con alta frecuencia por minuto. ¿Ya? Y acá están las causas de alteraciones de la ventilación alveolar. Hipoventilación si está disminuida, hiperventilación si está aumentada. Las causas de hipoventilación son intoxicación, ya sea con barbitúricos, opioides, anestésicos, que más frecuente de esos son los opioides, porque los barbitúricos casi no se usan ya, y si se usan son casi que en el hospital, bien monitorizados, y los anestésicos también. Neuropatía, porque al final la ventilación alveolar puede estar afectada o alterada si están alterados los músculos respiratorios. Ya, entonces la neuropatía afecta la actividad de los músculos respiratorios mediante su inervación, que puede ser una poliomielitis anterior aguda o una polirradiculoneuritis, ¿ya? Después, la afectación a nivel de la placa neuromuscular, puede ser una miastenia gravis, tétano, botulismo, succinilcolina, que entre ellas la miastenia gravis es la más frecuente, y ya un problema muscular per se, o sea, una miopatía, si es que hay un problema intrínseco del músculo, o una fatiga de músculos inspiratorios, que no es que el músculo esté enfermo, por decirlo así, sino que ha trabajado tanto que se fatigó, como todo músculo de nuestro cuerpo. O sea, pues hay causas torácicas que pueden ser, la mayoría son estructurales, como la cifoscoliosis, el tórax volante que es traumático, la obesidad también puede causar hipoventilación o hipoventilación por alteración de la vía respiratoria, como obstrucción por cuerpo extraño, un SAOS, EPOC, asma, entre otras. Hay muchas otras causas por vía respiratoria. Y las causas de hiperventilación pueden ser por ansiedad, la típica crisis de pánico, que la persona comienza a hiperventilar. El dolor también puede causar hiperventilación por sí solo. Lesiones del sistema nervioso central, como infecciones, meningitis, encefalitis. También un accidente cerebrovascular puede causar hiperventilación. Hormonas como adrenalina, noradrenalina, la progesterona también puede causar hiperventilación, o las drogas, principalmente simpatomiméticos, eh, también una intoxicación por levotiroxina podría ser, que es un fármaco bastante frecuente, aumento del metabolismo, fiebre, hipertiroidismo, alteración del transporte gaseoso, principalmente porque se activan mecanismos de compensación que causan la hiperventilación, por ejemplo, una hipoxemia, una hipercapnia, la anemia, que el cuerpo la percibe como una disminución de oxígeno, pero realmente es que se está entregando menos, se está transportando menos oxígeno por una disminución de los glóbulos rojos. Eh, Acidosis metabólica también activa un mecanismo de compensación de hiperventilación, y la estimulación refleja por colapso alveolar, por hipertensión pulmonar, gases irritantes, aumento del volumen intersticial. Entonces, como podemos ver, hay muchas causas de alteraciones de la ventilación alveolar, algunas más frecuentes que otras, y lo importante es saber distinguirlas con la clínica y saber que existen algunas. Ya. Y lo importante acá es que la ventilación alveolar es difícil de medir, o sea, como por sí misma, porque el volumen corriente, el volumen de espacio muerto es difícil de medir, se necesitan equipos. eh, entonces, algo más fácil que podemos medir y que sirve como índice para estimar la ventilación alveolar es la presión arterial de dióxido de carbono. Entonces, uno saca una muestra de sangre arterial, mide la presión de dióxido de carbono, y con eso podemos estimar bastante bien cómo está la ventilación alveolar. ¿Y por qué es esto? Por esta fórmula que tenemos acá, que explica la relación inversamente proporcional entre la presión arterial de dióxido de carbono y la ventilación alveolar. ¿A qué me refiero con esto? Si sacamos una muestra de sangre y encontramos que la persona está con aumento de la presión arterial de dióxido de carbono, o sea, una hipercapnia, eso, una de las causas a la que puede obedecer es una hipoventilación, o sea, que la ventilación está disminuida. O bien, si tenemos una hipocapnia, o sea, una disminución de la presión arterial de dióxido de carbono,
puede responder a una hiperventilación, o sea, un aumento de la ventilación. Ahí podemos ver la relación que es inversa, ¿ya? Y obviamente no olvidar que la hipo o hipercapnia también puede ser por un aumento, o sea, por una disminución o un aumento de la producción de dióxido de carbono también, no necesariamente va a ser por la ventilación. Pero aquí podemos ver que existe esta relación y es útil a la hora de evaluar a un paciente, ¿ya? Y también saber que la presión arterial de dióxido de carbono y por ende la ventilación alveolar se asocian a el pH arterial, ¿ya? Y acá podemos ver que también el pH arterial y la presión arterial de dióxido de carbono tienen una relación inversamente proporcional. Y esto es fácil de acordarse si es que piensan que el dióxido de carbono es un ácido, ¿ya? O sea, el anhídrido carbónico es un ácido. Entonces, si tenemos una presión arterial de dióxido de carbono alta, o sea, una hipercapnia, vamos a tener mucho ácido, entonces el pH va a estar disminuido. En cambio, si tenemos una hipocapnia, o sea, una presión arterial de dióxido de carbono disminuida, va a haber menos ácido, entonces el pH va a estar aumentado, vamos a estar en alcalosis. Y lo que les acabo de decir se resume en esta tabla que les hice, que básicamente ante una hipoventilación alveolar, o sea, una ventilación alveolar disminuida, ya sea por una bradipnea y o una hipopnea, ¿ya? Va a haber un aumento de la presión arterial de dióxido de carbono, o sea, una hipercapnia, por esta relación que vemos acá. Y si pensamos que el dióxido de carbono es un ácido, una hipercapnia va a llevar a una acidosis respiratoria, o sea, una disminución del pH arterial, ¿ya? Y en caso de hiperventilación alveolar pasa lo contrario. Tenemos una ventilación alveolar aumentada, ya sea por una taquipnea, una hiperapnea o una polipnea, si es que están las dos presentes, lleva a una hipocapnia, o sea, una disminución de la presión arterial de dióxido de carbono, y como hay menos ácido, va a llevar a una alcalosis respiratoria, o sea, un pH aumentado. Ahora, esto es como lo lógico, las relaciones que deberían pasar, pero esto es un proceso dinámico que vamos a ver en el segundo semestre en la parte de renal, cómo existen mecanismos de compensación que hacen que esto a veces no sea tan así. Porque recordemos que si nosotros tomamos una asimetría arterial, estamos sacándole como una foto al paciente y en ese momento que le tomamos la muestra podemos ver cómo están las cosas, ¿ya? Así que, por ejemplo, en ese momento que le tomamos, puede que haya un mecanismo de compensación que, aunque el paciente esté hipoventilando y esté hipercápnico, el pH puede estar normal, porque se está compensando, ¿ya? Entonces, esto es lo que debería pasar, pero esto es un proceso dinámico que puede que les toque a un paciente que no necesariamente cumpla esto, ¿ya? Ahora, hablando un poco de fatiga de músculos inspiratorios, la definición es una incapacidad de la musculatura inspiratoria para continuar generando suficiente presión para mantener la ventilación alveolar, ¿ya? Una definición, ¿no? Lo importante de esto es saber identificarlo. Ya hay una parte clínica que es evidentemente si hay una hiperventilación prolongada con uso notorio de la musculatura accesoria, por ejemplo, eso significa que los músculos inspiratorios principales ya no están dando abasto, necesita el uso de musculatura accesoria y evidentemente si se sigue usando por mucho tiempo se va a fatigar incluso esa y puede que el paciente como que uno nota que ya no usa la musculatura accesoria y dice, ah, se mejoró, pero no, sino que también se fatigó esa musculatura y está aún peor porque ya no está respirando. Entonces, esa es la fatiga muscular inspiratoria que se puede diagnosticar por varios parámetros. El más fácil es el primero porque es clínico, o sea, uno es tomar el tiempo viendo al paciente respirar, que es la relación entre el tiempo inspiratorio y el tiempo total de la respiración, que lo normal es 0,4, o sea, lo normal es que el 40% del tiempo total de respiración sea inspiración, ¿ya? Y en la fatiga de músculo inspiratorio, esa relación está aumentada. ¿Por qué? Porque la inspiración, como los músculos inspiratorios están disfuncionales, o sea, están fatigados, actúan con menos potencia, actúan más lento, la inspiración se prolonga, ¿ya? Entonces toma más del 40% de todo el tiempo total de respiración. Eso es sugerente de fatiga de músculo inspiratorio. Y después hay otros exámenes que ya son con uso de equipos, exámenes más complementarios, que generalmente es con espirometría, que puede, con equipos especializados, que pueden medir la presión transdiafragmática, que es la PDI, o la presión de inspiración, que es la PI. ¿Ya? Una relación de presión transdiafragmática media y presión transdiafragmática máxima mayor a 0,4 orienta mucho a fatiga de músculo inspiratorio. Lo normal es menor a 0,1. Y una presión inspiratoria máxima, evidentemente, va a estar disminuida en la fatiga de músculo inspiratorio, porque los músculos inspiratorios son los que
son los que causan o desarrollan esta presión inspiratoria. Entonces, si están fatigados, si están actuando con menos potencia, esa presión máxima a la que pueden llegar va a estar disminuida. Lo normal es mayor a 70, en fatiga de músculo inspiratorio es menor a 60. ¿Ya? Entonces, estos son parámetros que nos pueden orientar al diagnóstico de fatiga de músculo inspiratorio, que está hablando de que un paciente lleva mucho tiempo hiperventilando, que lleva eventualmente, como todo músculo en el cuerpo, que se fatiga los músculos inspiratorios y cae en este cuadro. La etiología, por ende, puede ser por mayor, o sea, aumento de las cargas inspiratorias, que está hablando de que aumenta el esfuerzo respiratorio. O sea, al paciente le cuesta más inspirar por estos tres motivos que hay acá. Entonces, ese esfuerzo prolongado va a llevar a que se fatiguen los músculos inspiratorios. Eso puede ser por una menor distensibilidad o compliance del pulmón, un aumento de la resistencia de las vías aéreas o un aumento de la impedancia torácica, o sea, eso es la resistencia que pone el tórax, que se opone a la expansión del pulmón, ¿ya? Entonces, cualquiera de esas tres causas o las tres juntas llevan a un aumento del esfuerzo respiratorio, a una resistencia a la inspiración que hace que el músculo tenga que trabajar más y que eventualmente se fatigue. Y también puede que haya un problema en el músculo en sí, que disminuya su fuerza, que puede ser por atrofia, por ejemplo, un paciente que lleva mucho tiempo conectado a ventilación mecánica, que esos músculos atrofian, porque el paciente, o sea, no se están usando, la máquina está respirando por el paciente, entonces esos músculos atrofian y al paciente lo desconectan y no puede respirar, porque los músculos respiratorios tienen muy poca fuerza. Puede ser por desnutrición en pacientes caquéticos, por ejemplo, o por insuflación. Y también existen factores coadyuvantes que no necesariamente son la causa de la fatiga de los músculos respiratorios, pero que sí ayudan a que se produzca esta fatiga. Por ejemplo, una hipoxemia o una hipercapnia, que eso hace que se active el mecanismo de compensación, que hacen que el paciente tenga que comenzar a hiperventilar, o sea, usar más esta musculatura y que se fatigue más rápido. Menor gasto cardíaco porque le llega menos sangre a estos músculos, entonces también eh, entran en disfunción más rápido. O alteraciones hidroelectrolíticas, las más frecuentes son hipo e hipercalemia, que afectan el potencial eléctrico de los músculos y también pueden alterar su función contráctil me refiero. Entonces, esto es de fatiga de músculo inspiratorio, un cuadro relativamente frecuente que se da principalmente en pacientes que están hiperventilando por mucho tiempo. Ya, pregunta 2. ¿Cuál o cuáles de las siguientes condiciones se asocia a un patrón restrictivo de la espirometría? Fibrosis pulmonar idiopática, neumonectomía, o sea, la extirpación de un pulmón, derrame pleural paraneumónico, enfisema pulmonar. Entonces las opciones son solo uno y tres, uno, dos y tres, o todas. Un par de segundos para que la piensen. Ya. La respuesta es uno, 2 y 3. ¿Por qué? Porque el enfisema pulmonar, que es una característica del EPOC, tiene un patrón obstructivo en la espirometría. Entonces, la fibrosis pulmonar idiopática, la neumonectomía y el derrame pleural paraneumónico tienen un patrón restrictivo en la espirometría. ¿Ya? Ahora, a grandes rasgos, una limitación ventilatoria restrictiva es que el pulmón no se puede expandir o se expande, o hay algo oponiéndose a la expansión del pulmón por algún motivo, ¿ya? Entonces eso habla de restricción de la expansión y eso es una limitación ventilatoria restrictiva que en la espirometría se va a ver como un patrón ventilatorio restrictivo, que vamos a ver después cómo es. Pero las causas de limitación ventilatoria restrictiva son torácicas, pueden ser estructurales como una cifosis o una cifoscoliosis, que es que la caja torácica está, por decirlo así, con alguna deformidad que obstaculiza la expansión pulmonar. También, eso también la toracoplastía, por ejemplo. Y la parálisis frénica habla de que el diafragma está paralizado. Entonces no se va a poder contraer y relajar o sea, contraer para que el pulmón se pueda expandir. Entonces también va a estar limitada la expansión, o sea, va a tener una limitación ventilatoria restrictiva. También hay causas neuromusculares como las miopatías, la miastenia gravis, el ELA, que también lo mismo, como esta musculatura está encargada de la expansión pulmonar durante la inspiración, al estar disfuncionales va a haber una menor expansión y por ende una limitación ventilatoria restrictiva. Las pleurales son porque la pleura y la cavidad pleural atrapan al pulmón, por decirlo así, también evitan su expansión.
ya sea porque la pleura está fibrosada, por ejemplo, en algunos cuadros en que la pleura por inflamación crónica se fibrosa y atrapa realmente al pulmón, o también por una ocupación de la cavidad pleural, por ejemplo, por un derrame, por un empiema, que es un derrame infectado, un neumotórax, un quilotórax, que es por linfa, un mesotelioma, que es un cáncer, que es una ocupación sólida de la cavidad pleural, que también hace que se limite la expansión. Alveolares, que ya son por como intrínsecas del pulmón, que pueden ser por neumonías, por atelectasia, intersticiales también, que son generalmente por enfermedades pulmonares intersticiales difusas, como la fibrosis pulmonar idiopática, sarcoidosis, alveolitis alérgica extrínseca, neumoconiosis, como la silicosis, asbestosis, y también otra causa de un patrón restrictivo en la espirometría son resecciones quirúrgicas. ¿Por qué esto? Más que porque hay una limitación ventilatoria, es porque el patrón espirométrico es una disminución de todos los volúmenes, ¿ya? Entonces, si es que falta un pedazo de pulmón o falta un pulmón, en la espirometría va a haber una disminución del volumen pulmonar. Entonces, esto se va a ver como un patrón restrictivo, pero no es que realmente no se está restringiendo la expansión, sino que hay menos pulmón, por decirlo así. Ya, pero esto es una causa también de patrón restrictivo en la espirometría. Ya, pregunta 3. Paciente de 62 años, tabaquismo activo, IPA 25, actualmente jubilado, pero trabajó por muchos años en la industria del vidrio. Consulta por disnea progresiva, actualmente está en ducharse. Se pide radiografía de tórax que muestra masas fibróticas mayores a 1 centímetro de diámetro en ambos pulmones. Se solicita una espirometría que se muestra abajo. Respecto a este paciente, ¿qué afirmación es más correcta? Ya, esta es la espirometría. Tenemos una capacidad vital funcional de 2,89 litros, que es el 65% teórico de este paciente. Una vez 1, que es de 2,6 litros, o sea, el 79% teórico de este paciente, perdón. Y una relación BF1-CBF de 0,899. ¿Ya? Entonces, con estos antecedentes y esta espirometría, ¿cuál es la correcta? A. Presenta un patrón obstructivo, lo más probable por tuberculosis. B. Presenta patrón restrictivo, lo más probable por una neumonitis por hipersensibilidad. C. Presenta patrón obstructivo, lo más probable por una EPOC con complicaciones enfisematosas masivas. O D. Presenta patrón restrictivo, lo más probable por una neumoconiosis. Un par de segundos para que la piensen. Ya. La correcta es la D. Presenta un patrón restrictivo, lo más probable por una neumoconiosis. Ya. Primero, veamos la espirometría. Vemos que tiene los dos volúmenes disminuidos, o sea, menores a 0, o sea, menores a 80% más o menos, y una relación, que esto es como lo más importante, una relación aumentada. ¿Ya? Entonces el patrón espirométrico restrictivo se define como una disminución de todos los volúmenes con una relación BF1-CBF normal aumentada. Y lo que le pone el sello, como vamos a ver después, es una disminución de la capacidad pulmonar total. O sea que el pulmón no se puede expandir, entonces su capacidad total va a estar disminuida, ¿ya? Que eso se asocia a una disminución de todos los volúmenes y todas las capacidades. Y entonces, sabe, como es un patrón restrictivo, no es ni la A ni la C. ¿Y por qué la D específicamente? Es principalmente por la clínica y por el antecedente epidemiológico del paciente. La industria del vidrio. Esto con o sea, la industria del vidrio, la minería, la construcción, eh, pacientes que se exponen mucho a productos de combustión. Todo eso se asocia a neumoconiosis, que la neumoconiosis, me imagino que la vieron en medicina interna, es una enfermedad pulmonar intersticial difusa, una EPID, que es porque un cuerpo extraño entra al alveolo, va al intersticio y se forma una reacción inflamatoria y una fibrosis por él, o sea, por el cuerpo extraño, que puede ser asbesto, puede ser sílice, puede ser carbón, que ahí se van dando las distintas neumoconiosis, ¿ya? Y la neumonitis por hipersensibilidad es más, o sea, da un patrón restrictivo, pero la clínica, no o sea, la clínica y el antecedente epidemiológico no son muy sugerentes, ¿ya? Esa es la radiografía del paciente, podemos ver estas masas fibróticas, grandes, abundantes, bilaterales, difusas, que son muy características de una neumoconiosis, específicamente en este caso una silicosis. ¿Ya? Ahora, el patrón restrictivo en la espirometría. Acá podemos ver una espirometría normal, bonita, unos volúmenes amplios, la capacidad vital funcional más amplia que el BF, evidentemente. Y acá podemos ver el patrón restrictivo, que es una disminución de la capacidad pulmonar total, una disminución de todos los volúmenes, pero la capacidad vital funcional disminuye más que la BEF.
entonces tienden a equipararse y eso hace que la relación BF1-CBF sea normal, o sea, 0,8 o aumentada, llegando a 0,9 o más, como en este caso que era casi 0,9. Entonces, esto es lo que le pone el sello, una disminución de la capacidad pulmonar total. El pulmón no puede expandirse o le cuesta expandirse. En esta otra podemos verlo mejor. Aquí está la normal. Aquí está el patrón restrictivo, que vemos que la capacidad pulmonar total está muy disminuida. Y acá tenemos otra condición o otra posibilidad de patrón, que es la hiperinsuflación, que si solo vemos el patrón en sí, igual podría confundirse con un patrón restrictivo, pero si vemos un volumen, o sea, si medimos el volumen residual, en este caso va a estar muy aumentado, porque estamos hablando de hiperinsuflación, estamos hablando de que se está atrapando aire en el pulmón que no puede salir, entonces el volumen residual va a estar muy aumentado. Y como le queda poquito al pulmón que se puede expandir más, podría verse como un patrón restrictivo, pero realmente es una hiperinsuflación. ¿Ya? O sea, la restricción a la expansión es porque el pulmón ya está muy expandido, por decirlo de una forma. Entonces, lo que lo distingue principalmente es el volumen residual, que la hiperinsulación va a estar muy aumentada. Que acá esto puede ser por época, por ejemplo. Y las enfermedades pulmonares intersticiales difusas o EPID. Esto es una causa bien importante de limitación ventilatoria restrictiva. ¿Ya? Las EPID son un conjunto heterogéneo de patologías que se caracterizan por la inflamación y o la fibrosis del intersticio pulmonar. ¿Ya? Entonces, como vemos acá, son muchas patologías muy variadas por muchas causas distintas, algunas ni siquiera se les conocen las causas, pero lo que comparten es este mecanismo fisiopatológico de inflamación y fibrosis del intersticio pulmonar, ¿ya? Ahora, las más importantes son estas cuatro que están resaltadas en negrita, la fibrosis pulmonar idiopática, que es por lejos la más frecuente de todas, que como dice, idiopática no se conoce la causa, la sarcoidosis, que forma granulomas, que son una enfermedad autoinmune. La neumonitis por hipersensibilidad, que es por la exposición crónica a un alérgeno, por ejemplo, los que trabajan con pollos o con aves en general, o los que trabajan en granjas que se exponen mucho al heno, que esos son alérgenos frecuentes, que su exposición prolongada causa estos granulomas que forman, o sea, que claro, que se forman granulomas que restringen la expansión del pulmón y eso es la neumonitis por hipersensibilidad. Y la neumoconiosis, que como les dije, son cuerpos extraños, asbesto, sílice, carbón, que entran, o sea, que, claro, son inhalados, entran al alveolo, entran al intersticio, se monta una respuesta inmune en contra de ellos que causa inflamación, fibrosis, y eventualmente son estos cuadros, como la radiografía que vimos, que son múltiples masas fibróticas, muy grandes, muy difusas en ambos pulmones, que salen neumoconiosis. Asbestosis, silicosis y la del carbón, que ahora no me acuerdo cómo se llama. Y hay otras formas más raras, una histocitosis de células de Langerhans, una neumonía eosinofílica, que son muy raras, pero que también están dentro de este grupo de patologías que es el EPID. Ya. Pregunta 4. Paciente de 60 años con antecedente de hipertensión e insuficiencia cardíaca postinfarto en tratamiento. Consulta de servicio de urgencia por disnea progresiva hasta llegar a ser de reposo. El examen físico destaca presión arterial 160/95, o sea, alta, frecuencia respiratoria 115, taquicárdico, frecuencia respiratoria 22, taquipneico, saturación de oxígeno 93, FiO2 ambiental. Temperatura normal, Gine capilar menor a 2 segundos. Examen cardíaco, ruido regular a 2 tiempos, tercer ruido presente, pulmonar, murmullo pulmonar presente, crepitos bivasales, en extremidades inferiores, edema perimarular, fobia 2 cruces. Respecto a este caso, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? La causa más probable del cuadro es un TEP masivo secundario a la insuficiencia cardíaca congestiva mal controlada. La presión de enclavamiento de capilar pulmonar estaría muy disminuida, menor a 10 milímetros de mercurio. El examen el mecanismo fisiopatológico principal es aumento de la presión hidrostática intersticial. O D, existe colapso alveolar por alteración del surfactante pulmonar y edema intersticial. Un par de segundos para que lo piensen. Ya, la correcta es la D. Existe colapso alveolar por alteración del surfactante pulmonar y edema intersticial. Este caso es un edema pulmonar agudo, es bastante evidente en su clínica. Entonces, y secundario, lo más probable a la insuficiencia cardíaca, lo más probable a la izquierda, porque la izquierda es la que causa el edema pulmonar agudo.
La A no es, porque como dije, TEP masivo, no, o sea, no es muy sugerente a la clínica, el paciente lo más probable estaría muerto ya. Eh, y claro, o sea, en una de esas podría ser, pero es muy eh, poco sugerente a la clínica. Es mucho más sugerente a un edema pulmonar agudo por una insuficiencia cardíaca izquierda maltratada, ¿ya? La presión de enclavamiento estaría muy disminuida, no, porque en este caso, el edema pulmonar agudo cardiogénico, su mecanismo fisiopatológico es un aumento de la presión hidrostática capilar, y por eso tampoco era la C. Entonces, la presión de enclavamiento, que lo que está midiendo es justamente la presión capilar, va a estar aumentada, no disminuida, en este caso. Y la D es correcta, vamos a ver por qué después. Entonces, hablemos de edema pulmonar agudo. La definición es un aumento anormal del contenido acuoso extravascular del pulmón, secundario al desequilibrio de los mecanismos regulatorios del intercambio acuoso en la microcirculación pulmonar. Entonces, en palabras simples, el líquido que está adentro del vaso se está saliendo, de los vasos pulmonares, evidentemente. ¿Y por qué esto? Porque los mecanismos que regulan este intercambio acuoso están alterados, ¿ya? O sea, hay una mayor extravasación y una menor reabsorción. Eso es básicamente lo que está pasando y por eso es que hay un edema pulmonar agudo. Y este edema tiene dos etapas. Primero, un edema intersticial, que es bastante evidente si nos ponemos a pensar de que si, o sea, si la extravasación, o sea, el líquido viene de los vasos, entonces primero se va a acumular perivascular y después, o sea, y después el intersticio, porque los vasos están en el intersticio, entonces peribronquial, o sea, en el intersticio rodeando los bronquios, ahí se va a comenzar a acumular el edema y después puede progresar a un edema alveolar, ¿ya? Que es cuando ya el alveolo se llena de este líquido y eso va a llevar, y esto es mucho más grave, porque ya, o sea, el edema intersticial ya de por sí es grave, pero si pasa a edema alveolar se vuelve mucho más grave porque las alteraciones respiratorias, sobre todo el intercambio gaseoso, van a ser mucho mayores, ¿ya? Y eso va a causar una disminución del volumen alveolar funcional. ¿Por qué? Porque los alveolos que se están llenando de este líquido no van a funcionar, o sea, no van a participar del intercambio gaseoso, porque no pueden, porque están llenos de líquido, y eso va a causar eventualmente, por una alteración del surfactante pulmonar, colapso alveolar, que colapso alveolar, más que los alveolos se cierran, es que comienzan a juntarse entre ellos, formando alveolos más grandes y más disfuncionales, ¿ya? Entonces no es que los alveolos se cierran, sino que el colapso se refiere más que todo a que se juntan, de hecho, ¿ya? Y esto ya es una situación grave. Y las causas de edema pulmonar agudo son principalmente las dos primeras, aumento de la presión hidrostática capilar y aumento de la permeabilidad capilar, que la primera habla de leyes de Starling simplemente, ¿ya? O sea, la presión capilar aumenta y esto lleva a una mayor extravasación de líquido, pero de líquido nomás, o sea, lo que se extravasa es agua. Y esto es principalmente por infarto, y más que infarto es por la disfunción ventricular que puede generar este infarto. También insuficiencia cardíaca izquierda, muy controlada generalmente, congestiva también, estenosis mitral y sobrecarga de líquidos intravenosos. Entonces, el aumento de la presión hidrostática capilar no solamente es por causa cardiogénica, sino que también puede ser iatrogénica, o sea, causada por nosotros, que es cuando sobrehidratamos al paciente, o sea, cuando le metemos bolo más bolo de suelo fisiológico, por ejemplo, eso eventualmente puede ser demasiado y causar que aumente la presión estática capilar y extravasación y edema pulmonar y algo muy grave. Ya. Y también puede ser por un aumento de la permeabilidad capilar, que aquí estamos hablando más de leyes de Starling, estamos hablando de inflamación, que es que las células endoteliales se separan entre ellas y permiten que el líquido intravascular salga hacia el extravascular. Y eso principalmente estábamos hablando de inflamación, entonces la causa principal es sepsis. Y también puede ser por exotoxinas inhaladas, en este caso, como el cloro, el dióxido de azufre, el óxido de nitrógeno, y también cuando se inhalan o respiramos concentraciones tóxicas de oxígeno, ¿ya? O sea, el oxígeno en el aire ambiental está a una presión de 21%. Entonces, si el aire que respiramos tiene una presión, o sea, una concentración de oxígeno muy alta, eso también puede ser tóxico.
y puede causar este aumento de la permeabilidad capilar y edema pulmonar agudo. También secundario de radioterapia o un síndrome de distrés respiratorio agudo. También puede ser, aunque más raro, por una insuficiencia linfática o más bien una obstrucción linfática, que lo que hace es que no permite la reabsorción del líquido que se está extravasando, así que se acumula y causa este edema, que eso puede pasar en silicosis o en linfangitis carcinomatosa. También por una disminución de la presión estática intersticial, que esto hace que se desequilibren las leyes, o sea, la ley de Starling, y hace que también se extravase líquido, que puede ser principalmente por una evacuación brusca o ocupaciones pleurales cuantiosas. O sea, por ejemplo, yo tengo un derrame o un neumotórax y eso lo evacúo, y es grande, y eso lo evacúo muy bruscamente. Ya, por ejemplo, tengo un derrame grande y yo le meto una jeringa y lo dreno muy bruscamente, eso puede causar un edema pulmonar agudo por una disminución de la presión estática intersticial. ¿Ya? Entonces también hay que tener un poco de ojo con eso. Y la disminución de la presión osmótica capilar tiene un asterisco porque realmente, aunque en la teoría, por leyes de Starling, debería poder causar un edema pulmonar, o sea, un edema pulmonar por extravasación de líquido, en la práctica, una hipoproteinemia o una hemodilución no van a generar un edema pulmonar agudo. O sea, lo pueden contribuir a la generación si es que hay otra causa. Si es que hay otra causa puede, o sea, si hay otra causa, de todas las que hemos mencionado, puede promover su formación o puede empeorarlo, pero de por sí, o sea, solo la hipoproteinemia o solo la hemodilución, causar un edema pulmonar agudo es raro, ¿ya? Para que se queden con eso. Y también hay causas desconocidas como neurogénicas o por altura, que se conoce un poco la fisiopatología, pero la causa no se conoce muy bien. Y ahora lo importante es de las dos principales causas, que son el aumento de la presión estática capilar y el aumento de la permeabilidad capilar, hay que poder distinguirlas porque el pronóstico es muy distinto, la gravedad del cuadro es muy distinta, el manejo, la agresividad del manejo, o sea, todo es muy distinto entre ellas. Entonces, en la clínica puede ser bastante similar, que es la disnea, el paciente está desaturando, pero hay que poder distinguirlas para poder manejar apropiadamente al paciente. ¿Y cómo se distinguen? Por estos parámetros principalmente. La presión de enclavamiento en capilar pulmonar, que eso es meter un catéter eh, a o sea, una vena pulmonar pequeña que, y medir la presión. Entonces es un método invasivo, pero estos pacientes están tan mal que hay que hacerlo. También la relación de concentración de proteína entre el edema, o sea, lo que se está extravasando, y la concentración de proteína del plasma también es útil, que eso también se puede medir invasivamente, pero se puede medir. También la relación entre presión arterial de oxígeno y presión alveolar de oxígeno, esto es lo que significa esto, que nos está hablando del intercambio gaseoso. Y bueno, la sobrevida también es distinta, por eso es que es tan importante, porque el pronóstico es también bastante distinto. Entonces, en el aumento de presión hidrostática capilar hay una presión de enclavamiento aumentada, que eso es evidente si nos ponemos a pensar que el mecanismo que está causando esto es un aumento de la presión capilar. Entonces, si medimos la presión en el capilar, va a estar aumentada, que el punto de corte es más de 15 milímetros de mercurio. También, como esto es pura ley de Starling, solo se está extravasando líquido, debería solo haber agua, por decirlo así, extravasándose, y no proteína ni célula. Entonces, la relación de concentración de proteína entre el edema y el plasma debería ser normal, o sea, debería ser menor a 0,5, o sea que en el plasma hay mucha más proteína porque no se está extravasando proteína. Y el intercambio gaseoso va a estar alterado, o sea, esta relación va a estar disminuida, pero no tanto como en la otra situación. Y en este caso, la sobrevida no es buena, pero puede llegar a ser hasta el 70%, que realmente, o sea, en la clase les pusieron que la letalidad del 30%, pero realmente es más, ¿ya? Pero si se lo pusieron en la clase, quédense con eso. Pero la sobrevida en realidad es del 10 al 66%, ¿ya? Eh, y si es por un aumento de permeabilidad capilar, la presión no debería por qué estar aumentada, entonces va a estar normal, o sea, menos a 15 milímetros de mercurio, pero la diferencia es que si está aumentando la permeabilidad capilar, o sea, el endotelio se está separando, va a pasar todo. Entonces va a pasar proteína, va a pasar célula, va a pasar de todo. Entonces, la relación de concentración de proteína entre el edema y el plasma va a ser muy similar, ¿ya? Aquí dice mayor a 0,5, pero realmente en el estudio del que se sacó esto, el promedio fue de 0,9. O sea, es muy cercano al 1 a 1. Es muy cercano a similares concentraciones de proteína. Entonces, mayor a 5
definitivamente, principalmente por aumento de la permeabilidad capilar, porque está pasando proteína, ¿ya? Y acá el intercambio gaseoso va a estar mucho más alterado y eso es lo que determina la menor sobrevida, ¿ya? Acá la sobrevida no pasa el 30%, o sea, la letalidad es más del 70%, más del 70% de los pacientes con un EPA por aumento de la permeabilidad capilar va a morir, ¿ya? Y esto es principalmente por la severa alteración de intercambio gaseoso, ¿ya? Bueno, y también por la causa, porque generalmente la causa es sepsis, entonces la sepsis está afectando todo, ¿ya? Entonces también por eso un poco la sobrevida va a ser menor. Entonces, nos está hablando de que la presión de enclavamiento tiene que ver con la presión hidrostática y por eso va a estar alterada en este grupo de pacientes. La relación de concentración de proteína entre llama y plasma va a estar hablando de permeabilidad capilar, entonces va a estar alterada en este grupo de pacientes. Y esto no está hablando de intercambio gaseoso, entonces la EPA, por aumento de permeabilidad capilar, van a tener mayor alteración de intercambio gaseoso y por eso son más graves. ¿Ya? Ahora, las alteraciones respiratorias en el EPA son muchas, o sea, casi que todo está alterado a nivel pulmonar en un EPA, pero específicamente la mecánica respiratoria va a estar alterada porque hay una menor distensibilidad pulmonar, ¿ya? Y eso tiene que ver principalmente por una disminución del volumen alveolar funcional, y esto disminuye porque cuando ya estamos en fase de edema alveolar, los alveolos se están llenando de líquido, y eso hace que haya mayor cantidad de edemas disfuncionales, y eso va a llevar a una inactivación o un desplazamiento del surfactante pulmonar que va a llevar al colapso de los alveolos, y como les dije, este colapso hace referencia a que los alveolos comienzan a juntarse y formar alveolos cada vez más grandes, ¿ya? Y esto va a llevar a una menor distensibilidad pulmonar. Y también otra cosa que pasa es un aumento de la resistencia de las vías aéreas, que es porque este edema no solamente se va a los alveolos, sino que también se va a la vía respiratoria, o sea, bronquiolos, bronquio, eh, hasta tráquea, que se comienza a llenar de líquido. Eso va a llevar a una broncoconstricción refleja, y además el edema intersticial también lleva a una mayor resistencia de las vías aéreas. Entonces, en este paciente, el pulmón no se está expandiendo correctamente, los alveolos no están funcionando y además le está llegando menos aire porque las vías aéreas se resisten al paso. Entonces este paciente está muy mal en cuanto a ventilación. Ahora, en control de la ventilación, acá eh, el apunte y la bibliografía dice hiperventilación, pero realmente lo correcto sería decir taquipnea, porque si nos ponemos a ver el global del paciente, lo más probable esté hipoventilando porque el volumen corriente va a estar muy disminuido, pero va a estar taquipneico principalmente por una estimulación de los receptores J, que son los que están dentro del pulmón, alrededor del alveolo y alrededor del capilar pulmonar, y una estimulación de los quimioreceptores periféricos por la hipoxemia importante que hay en estos pacientes. Entonces, esto va a estimular a nivel central eh, un aumento de la frecuencia respiratoria. Entonces, el paciente va a estar taquipneico, pero lo más probable esté hipoventilando por esto de la mecánica respiratoria, que o sea, el alveolo no está ventilando y hay muy pocos alveolos. Entonces, está muy mal este paciente. También va a haber alteración de la circulación pulmonar, con un aumento de la resistencia vascular pulmonar, o sea, puede llegar hasta hipertensión pulmonar. Y esto principalmente porque estos alveolos o estas zonas de alveolos inundados, disfuncionales, que no están aportando al intercambio gaseoso, hay un mecanismo reflejo que hace que en estas zonas haya vasoconstricción. ¿Por qué? Para que se privilegie el flujo sanguíneo a las zonas que están realmente aportando el intercambio gaseoso. Pero como en este caso hay tantos alveolos disfuncionales y hay tanta zona que no está aportando el intercambio gaseoso, la vasoconstricción hipóxica va a ser tal que la resistencia vascular pulmonar va a aumentar mucho, ¿ya? Y también va a haber un aumento de la resistencia vascular pulmonar por una congestión perivascular, o sea, este edema perivascular va a presionar, por decir así, los vasos por fuera. Entonces, no solamente hay resistencia por vasoconstricción, sino porque el vaso está siendo apretado por fuera por este edema, ¿ya? Y también va a haber alteración del intercambio gaseoso, principalmente lo que se va a ver es hipoxemia, o sea, una disminución de la presión arterial de oxígeno, porque el intercambio gaseoso va a estar muy alterado, principalmente en los pacientes que tienen EPA, por un aumento de la permeabilidad capilar. Y esto es porque los alveolos están muy disfuncionales, ¿ya?
O sea, van a haber alvéolos disfuncionales que no están completamente, o sea, que funcionan algo, que en este caso la relación BQ va a estar disminuida, pero no es cero. Y existen alvéolos inundados, francamente, que no están intercambiando nada. O sea que en ese alvéolo la relación BQ es cero, y eso se llama shunt, veno arterial, que eso es lo que principalmente causa la hipoxemia. O sea, cuando hay shunts es cuando la situación ya es grave, ya es crítica, que no hay nada de intercambio gaseoso y que por ende no puede oxigenarse la sangre y llega a hipoxemia, hipercapnia, acidosis, o sea, todo mal. Y también hay en casos menos graves, hay una alteración en la difusión por edema intersticial. O sea, en los pacientes que tienen una EPA inicial de solo edema intersticial, también tienen cierta alteración del intercambio gaseoso, porque el tabique está aumentado, entonces la difusión está alterada, pero eso es mucho menos que cuando ya hay un shunt, ¿ya? Que ahí ya hay cero intercambio. Entonces, estas son las alteraciones que se ven en el EPA, que son muchas, muy graves, y por eso les digo que estos pacientes andan mal. Y lo último, que también en la clase se los mencionaron, yo también se los quería mencionar, es cómo se resuelve un EPA. Cómo se resuelve naturalmente y cómo con la terapia podemos promover o acelerar esta recuperación, ¿ya? Normalmente la resolución de un edema alveolar, o sea, cuando ya hay agua en los alveolos, es que el neumocito tipo 2, que es como el macrófago, entre comillas, del pulmón o del intersticio pulmonar, eh, saca esta agua del alveolo hacia el intersticio. ¿Y cómo hace esto? Bueno, hay una difusión pasiva, evidentemente, pero principalmente el neumocito tipo 2 lo saca de dos formas. El agua que está adentro del alveolo la mete hacia su interior mediante los ENaC o los canales de sodio, y después la membrana basal los saca, o sea, perdón, sí, po, en la membrana basal, así, los saca hacia el intersticio mediante la bomba sodio-potasio TPasa, ¿ya? Entonces permite un transporte unilateral de sodio que arrastra agua a través del neumocito desde el alveolo hasta el intersticio, ¿ya? Y lo importante es que nosotros podemos mejorar o aumentar esa, esa salida de agua de los alvéolos con el uso de agonistas beta 2 adrenérgicos, principalmente inhalados, como el salmeterol, ¿ya? El salmeterol actúa principalmente a nivel del ENaC o del canal de sodio, que permite la mayor actividad y expresión de estos canales para que el transporte de sodio y por ende agua desde el alveolo hacia el intersticio sea mayor. También se ha propuesto que puede aumentar la actividad de la bomba sodio-potasio TPasa, pero eso no está muy claro. Pero lo que sí está claro es que actúa a nivel del canal de sodio, ¿ya? Y eso permite que el transporte de sodio sea mayor. Y también, evidentemente, para el tratamiento de estos pacientes hay que tratar la causa de base. O sea, si es una insuficiencia cardíaca tenemos que estabilizarla, si es una estenosis mitral hay que arreglarla, si es una sepsis hay que arreglarla, y también mediante el uso de furosemida, por ejemplo, para disminuir la congestión, también podría ayudar. Pero a nivel como, ¿cómo decirlo? Del pulmón propiamente tal, el salmeterol ayuda en esto. Y eso es todo. Salud y antía, espero que les haya servido. Fue un poquito larga, pero bueno. Cualquier pregunta al Instagram, ya es ayudante Fisiopato 2023, ahí estamos respondiéndole siempre, ya sea antes del seminario, antes de la prueba, cuando quieran, cuando tengan alguna pregunta durante su estudio. Y eso, mucho éxito.